Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas y vamos a centrarnos puntualmente en el mercado de pases, jugadores que están cada vez más cerca de llegar, otros futbolistas que se alejan, otros que en un principio parecían muy posibles y ahora lamentablemente no están tan cerca de convertirse en fichajes del elenco de Núñez, un dinero importantísimo que podría entrar en las arcas económicas del club por la transferencia de un futbolista que hoy se encuentra en el exterior. También vamos a hablar un poco de las novedades que hay hoy por hoy en la pretemporada de River, porque Coudet fue con un grupo muy reducido de futbolistas a hacer la preparación en España. Es cierto puntualmente que como el objetivo principal tiene que ver con lo físico y ahí hará solamente un amistoso el 3 de julio contra Flamengo y en principio con los 20-21 jugadores con los que está trabajando le alcanza para armar un once titular y también para tener un banco de suplentes medianamente óptimo. Llama la atención de que el Chacho haya decidido entrenar con un número tan reducido de jugadores. Sin embargo, hoy el objetivo es claro, buscarle destino a aquellos futbolistas que son prescindibles de cara a la segunda parte de este 2026 y tratar de cerrar las negociaciones que ya se han comenzado para incorporar refuerzos. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con las malas noticias, entre comillas, para después avanzar con las novedades en general positivas que tiene que ver este periodo de transferencias. El Millonario, la dirigencia más precisamente, había llegado a un acuerdo para contratar a Lucas Beltrán, delantero cuyo pase pertenece a la Fiorentina. Sin embargo, el representante del futbolista le habría comunicado a aquellos directivos de River que están llevando a cabo la negociación que el jugador está a la espera de alguna oferta de Europa. No voy a decir al 100% que no hay ninguna posibilidad de que Beltrán sea futbolista de River, porque claramente si no le aparece una propuesta interesante, lo más probable es que termine aceptando la chance de volver a la Argentina para ponerse el manto sagrado. Pero ya cuando sabes que hay un jugador que no tiene como prioridad venir a River y que no está pasando por el mejor momento en Europa, porque la realidad es que si Beltrán hoy sería titular indiscutible en algún equipo, me parece que el simpatizante del Millonario entendería totalmente que a sus 25 años quiera seguir en el fútbol europeo. Son pocos aquellos futbolistas que a esa edad regresan al fútbol sudamericano y en un buen nivel. Pero si River te necesita, porque la realidad es que hoy por hoy la posición que más le está costando al más grande cerrar como posibles refuerzos son los delanteros. Vos vas a volver a la Fiorentina porque en la última temporada en el Valencia no tuviste la mejor cuota goleadora ni en el mejor rendimiento y bajo todo este punto de vista, el hincha del Millonario sí siente algo de repudio en lo que respecta a esta decisión de Beltrán, si es que finalmente se termina dando al 100%, que ya de por sí no tiene como prioridad de River, esto es seguro. Después, yo no quiero descartar al 100% la chance de que sea fichaje, porque si con el correr de los días, mientras va avanzando el mercado, no le aparece ninguna propuesta interesante, va seguramente a optar por venir a River antes que no jugar absolutamente nada en la Fiorentina. La comisión directiva del Millonario, la gente encargada de entablar las negociaciones, había llegado a un acuerdo más que óptimo con la dirigencia del conjunto italiano. Beltrán iba a ser futbolista de River a cambio de 500.000 euros por un préstamo de una temporada hasta el 30 de junio del 2027 y con una opción de compra de 6 millones de euros por el 50% del pase. Era una negociación más que interesante, teniendo en cuenta que si Beltrán no rendía en el transcurso de este año, se volvía al fútbol italiano y River únicamente había pagado $500.000 por tenerlo durante todo un año. En cambio, si rendía ya con la confirmación de que su nivel en River durante el 2026 y el 2027 es bueno, ibas a terminar pagando 6 millones de euros por un delantero que, como dije, ya tendrías la confirmación de que su rendimiento en Argentina es óptimo, más allá de lo que sucedió por allá en 2023, donde fue un buen nivel el que tuvo bajo el mando de Martín de Michelis, pero pasaron 3 años. River necesita ahora saber si Beltrán va a estar a la altura de las circunstancias. Así que por lo pronto lo que hay que decir es que bajo estas condiciones la principal razón por la cual Beltrán hoy no es refuerzo de River es por propia decisión del futbolista. Y vamos ahora a hablar de Nelson de Osa, este mediocampista colombiano, por el cual River negoció ya bastante, pero no está hoy por hoy dispuesto a ofrecer lo que pretende el Betis para dejarlo salir. El equipo español quiere recibir 10 millones de euros por el 80 o 90% del pase del volante cafetero, teniendo en cuenta que
si bien es verdad que están dispuestos a dejarlo salir por un poco menos por lo que lo pagaron en su momento, se lo abonaron al Rayados de Monterrey a mediados del 2025 en 12,5 millones de la moneda europea, desde el más grande ya ofertaron 5 millones de euros por el 50% del pase y 7 millones de euros por el 80% de la ficha. Dos propuestas que han sido rechazadas por el elenco de Andalucía, teniendo en cuenta que no se están moviendo de los valores que recién mencioné. Betis quiere 10 millones de euros por el 80 o 90% del pase. Es verdad también que se habló de la chance de que el Vasco da Gama de Brasil estaría dispuesto a hacer una oferta más que interesante para contratar al jugador. Desde River no están enterados de que esto sea 100% cierto, teniendo en cuenta que a veces lo que sucede es que cuando, sobre todo desde la dirigencia, en este caso del Betis, ven que River no está dispuesto a poner el dinero que ellos pretenden por Nelson de Osa, que el equipo español quiere vender a de Osa, porque no es que se están haciendo los duros por el simple hecho de que quieren seguir contando con el jugador. Se hacen los duros básicamente porque hay un costo político y económico en dejar salir a un futbolista por menor dinero del que lo compraron, y no pueden hacer que la diferencia en lo que respecta a lo que en su momento pusieron para adquirirlo y lo que estarían recibiendo por una venta sea tan grande. Entonces lo que hacen a veces es inventar, entre comillas, la posibilidad de que algún otro equipo sí esté dispuesto a poner ese dinero que pretenden. En este caso sería el Vasco da Gama, quien tiene un nuevo dueño millonario, y por eso estarían como, entre comillas, apurando a River para que ponga finalmente esos 10 millones de la moneda europea. No quiero descartar igual que el equipo de Río de Janeiro ponga el dinero que pretende el Betis y se quede con de Osa, pero por el momento no hay nada absolutamente cerrado. Eso sí, hoy no puedo decir que está cerca de River porque por el momento la dirigencia del más grande no está dispuesta a pagar esos 10 millones de euros, y salvo que puedan acercarse las partes durante estas horas, algo que parecería un tanto improbable porque desde el lado de River la información que sale es que no van a hacer una tercera oferta, hoy por hoy estaría todo dado como para que el colombiano se vaya a otro equipo o continúa en el Betis. Y otra información interesante que surgió en estas horas fue la chance de que, así como River está negociando con el Betis por de Osa, también empiece a negociar por Giovanni Lo Celso. Acá el principal inconveniente radica en las ganas que tenga el futbolista en regresar al fútbol sudamericano, porque si bien es cierto que el equipo español también se pondría duro a la hora de dejar salir a Lo Celso, tampoco es que sea un jugador intransferible. Están dispuestos a venderlo siempre y cuando aparezca el dinero sobre la mesa. También es verdad que como el jugador hoy por hoy está representando a la selección argentina en la Copa del Mundo, es bastante complicado saber el monto final que podría llegar a salir, es decir, la cotización puntualmente del futbolista. Quizás hoy el Betis pretende una cifra cercana a los 6 o 7 millones de euros, que es un número que River estaría dispuesto a poner para contratarlo, y otra cosa distinta es si Lo Celso tiene un buen mundial, algo que por ahora no ha sucedido porque en general es suplente para Scaloni, pero no hay que descartar absolutamente nada porque faltan todavía varios partidos, sobre todo si la Argentina llega lejos, y eso podría hacer que su cotización aumente a 12, 13 millones de euros, y en ese caso River no va a poner ese dinero. River está dispuesto, para que se hagan una idea, a poner más de 10 millones de euros por un futbolista si es por alguno de los delanteros. En ese caso sí, River va a hacer una importante inversión. De hecho, voy a estar hablando ahora de un jugador por el cual River va a poner muchísima plata para quedárselo. Pero después, por el resto de los jugadores en otros sectores de la cancha, la idea es no abonar más de entre 6 y 7 millones, así como compraron por 6 millones de euros a Mauro Arambar, proveniente del Getafe, y como se están tratando de cerrar otros nombres de mitad de cancha para abajo, en principio no es hoy por hoy el objetivo de la dirigencia hacer una gran inversión por mediocampistas o defensores, sino más que nada hacerla por jugadores ofensivos. Así que por lo pronto lo de Giovanni Lo Celso es una alternativa, sobre todo porque el propio Eduardo Coudet se habría comunicado directamente con el jugador. Es verdad que quizás no sea el momento oportuno para llamarlo, teniendo en cuenta que, como dije, Lo Celso en este momento está en Estados Unidos con la selección argentina, y dudo mucho que Lo Celso le haya respondido a Coudet: no voy a ir a River o sí voy a ir a River. La realidad es que lo que va a decir es: esperá hasta que termine de participar en el Mundial y después hablamos. Así que más allá de las consultas y más allá de las ganas que pueda tener el millonario para contar con el mediocampista nacido en Rosario Central, fue ahí donde Coudet lo dirigió, hoy por hoy hay que ser bastante precavido y esperar a ver cuál es su nivel en la Copa del Mundo.
Y la idea es que durante esta semana se terminen de reactivar e intentar cerrar por fin a Ángel Correa, porque en su momento se había hablado de que ya había acuerdo con el contrato del futbolista, algo que prácticamente es un hecho, teniendo en cuenta que River está dispuesto a dejarle el mismo vínculo que hoy por hoy tiene en Tigres de México, pero no se había llegado a un acuerdo total con el equipo de la Liga MX, teniendo en cuenta que Tigres quiere 15 millones de dólares y River había ofertado una suma cercana a los 13 millones de la moneda estadounidense. No sería tan grande la diferencia como para que el pase no se haga. También es cierto que Correa está dispuesto a volver a la Argentina, tan solo jugó una temporada en el equipo mexicano, pero su rendimiento fue lo suficientemente bueno como para que River se interese en él. Y así como dije que la dirigencia no está dispuesta quizás a hacer una inversión millonaria por mediocampistas o defensores, donde se buscará más que nada comprar porcentajes de los pases de jugadores o traerlos a préstamo para posteriormente adquirirlos una vez se sepa cuál es su rendimiento en River, en el caso de los atacantes sí. Hay bastantes ganas, por decirlo de alguna manera, de invertir una buena cantidad de dinero para que el plantel de River se jerarquice de mitad de cancha hacia adelante. Recordemos que Roberto está lesionado y que Salas y Zubiabre, cada uno por distintos motivos, estarán buscando salida. También podemos sumar a Kendry Páez en esa lista, más allá de que no es 100% delantero, no deja de ser un jugador ofensivo. De hecho, hoy en España solamente hay 3 futbolistas considerados delanteros que se están entrenando con el plantel: Sebastián Driussi y Facundo Colidio, quienes terminaron el semestre anterior lesionados, y Joaquín Freitas, que se sumó después de haber estado varios días con la selección argentina en los Estados Unidos. Por lo que sí o sí River como mínimo tiene que traer 2 delanteros más. Las principales opciones eran Ángel Correa y Giovanni Simeone. Simeone está un poco difícil, teniendo en cuenta que el dirigente principal del Torino, el presidente, no quiere bajar su cotización de los 15 millones de euros, y por eso el más grande intentó cerrar, como mencioné al principio de este video, y logró llegar a un acuerdo con la Fiorentina por Lucas Beltrán, pero ahí es el propio jugador quien tendría decidido no regresar. Entonces habrá que buscar otra variante en ataque, pero lo de Ángel Correa es un nombre que le encanta a todas las partes, a la dirigencia, al entrenador, y el propio jugador también tendría intenciones de regresar. Así que falta llegar a ese acuerdo total con Tigres de México. Veremos si durante esta semana finalmente puede darse el cierre de la transferencia. Y otro futbolista que también estaría cerca de ponerse el manto sagrado es Federico Fattori. El volante defensivo de 33 años que juega en Argentinos Juniors podría llegar a ser ya fichaje del millonario durante esta semana, después de que River hiciera una oferta de 2,5 millones de dólares por el 100% de su ficha. Se había corrido el rumor de que el bicho de la paternal, que es el dueño del pase, quisiera tener al menos 4 millones de la moneda estadounidense para transferir al experimentado mediocampista. Sin embargo, sabiendo que es un jugador de 33 años, que River no se va a estirar más del dinero que puso y que en principio tanto el jugador como su representante tienen ganas de que se haga la transferencia, porque Fattori sabe que si ahora no es transferido a River, no juega más en un equipo grande del fútbol argentino, no va a tener otra chance. Teniendo en cuenta esto, es probable que si la forma de pago es la que pretende Argentinos Juniors, las probabilidades de que durante esta semana se cierre la transferencia son prácticamente totales. ¿Cuál es el problema en el caso de Fattori? Más allá de que a alguno le pueda gustar o no las características del jugador, llega para ser una variante como volante defensivo, podría ser el primer suplente de Aníbal Moreno si es que el Chacho así lo quisiese. Acá el inconveniente pasa por el hecho de que River está cerrando a Arambarri y a Fattori, en caso de que suceda que son mediocampistas. Ya cerró Otamendi, que se va a sumar al plantel una vez termine la Copa del Mundo con la selección argentina, y faltan los jugadores de ataque, porque una cosa distinta es si River cerraba a Fattori teniendo ya cerrados, por ejemplo, a Thiago Almada y Ángel Correa. No creo que el hincha de River se hubiera disgustado mucho, no puntualmente por Fattori, sino porque hay jugadores que en un mercado de pases terminan siendo de relleno y otros que terminan siendo figuras. Como ya habíamos dicho con anterioridad, River en este mercado necesitaba traer como mínimo 4 o 5 jugadores de jerarquía. Hasta ahora creo que el único de jerarquía es Otamendi, y Arambarri y Fattori vienen en el otro hueco. Después pueden tener un rendimiento sensacional, como ha sucedido con otros jugadores de River que venían a ser relleno y terminaron siendo figuras, y otros futbolistas que vinieron a ser figuras y terminaron siendo verdaderamente un fracaso. Pero me parece que pasa también un poco por ahí el hecho de que el hincha millonario no esté tan contento con la llegada de Fattori, no por el hecho principalmente del futbolista en cuestión, sino por la realidad de que se están incorporando jugadores donde ya hay futbolistas titulares, porque en el lugar de Fattori
y está Aníbal Moreno y no se está incorporando un jugador de verdadera jerarquía de mitad de cancha hacia adelante. Y para finalizar lo que tiene que ver con el mercado de pases, a River podría ingresarle una suma más que importante de dinero si es que se termina de confirmar la venta de Enzo Fernández del Chelsea al Real Madrid. El equipo británico es bastante duro a la hora de transferir al mediocampista surgido de las inferiores de River, porque como en su momento le pagó al Benfica de Portugal 121 millones de euros para incorporarlo, claramente pretenden una suma mayor a esos valores para dejarlo salir. El equipo blanco, para muchos considerado el conjunto más poderoso del planeta, ya ha incorporado 4 refuerzos en este mercado de pases. Sin embargo, la mayoría han sido o libres, es decir, que únicamente tuvo que arreglar contratos, o por precios bajos, como pasó con el caso del lateral derecho neerlandés del Inter, Denzel Dumfries, por el cual solamente pagaron 20 millones de euros. Después contrataron a Ibrahima Konaté del Liverpool gratis, a Bernardo Silva de el Manchester City gratis y a Marco Kurela también del Chelsea por un muy bajo precio. Entonces todavía tienen una enorme suma de dinero para gastar en este mercado y los números que se hablan son verdaderamente impactantes. 135 millones de euros es el número que pondría el elenco español sobre la mesa para contratar al mediocampista argentino que también está jugando el Mundial con la selección. En caso de que finalmente se confirme ese número, a River le van a entrar el 3,75% por los mecanismos de solidaridad. Y uno puede pensar, 3,75%, la realidad es que es un número minúsculo, pero teniendo en cuenta que son 135 millones de euros, el 3,75% de esa cifra son 4 millones de euros, que termina siendo un número más que interesante. De hecho, es casi el doble que va a terminar pagando River por Fattori, para que se hagan una idea. El simple paso de Enzo Fernández del Chelsea al Real Madrid podría significarle a River como si estuviera vendiendo a un jugador de su actual plantilla. Entonces termina siendo un ingreso de dinero que podría ser más que importante. Recordemos que River por Enzo Fernández ya recibió 18 millones de euros cuando lo transfirió al Benfica y también alrededor de entre 30 y 35 millones cuando se fue del Benfica al Chelsea. Ahora podría recibir un monto extra. El más grande ya no tiene porcentaje del pase, como en su momento sí poseía el 25%, por lo que se vería beneficiado por este mecanismo de solidaridad, pero como dije recién, una suma de 4 millones de euros siempre es bienvenida. Y para terminar, la pretemporada de River comenzó ayer, día domingo. Los jugadores se movieron en España después de haber aterrizado el avión. Hoy lunes van a entrenarse nuevamente y permanecerán en Alicante, ciudad que está a un par de kilómetros de Madrid, hasta el 5 de julio. Como ya he mencionado en otros videos, el número de jugadores que hoy por hoy están entrenándose con Coudet son solamente 20 futbolistas y van a terminar siendo 21 cuando se sume Santiago Beltrán, que lo hará durante la próxima semana. Recordemos también que se quedaron en Argentina con el objetivo de recuperarse de sus respectivas lesiones Juan Carlos Portillo y Agustín Ruberto, que sufrieron roturas de ligamentos cruzados. El primero recién podría volver por el mes de octubre, mientras que Ruberto no tendría participación hasta el año que viene. Y después también se quedó en Argentina llamativamente Tobías Ramírez, el futbolista de Argentinos Juniors que había llegado en el mes de marzo, que jugó 45 minutos en aquel partido ante Racing, pero después no pudo seguir jugando porque atravesaba un síndrome sinovial, una sinovitis en su rodilla, y se lo decidió intervenir quirúrgicamente para que pueda comenzar este segundo semestre de la mejor manera. Uno pensaba que ya para la pretemporada iba a estar bien, pero teniendo en cuenta que lo mejor para él, según recomendación de los médicos, era que esté por lo menos 2 semanas más entrenándose de manera diferenciada, desde el lado de Coudet vieron que no era óptimo que estuviera en la pretemporada. El muchacho quiere trabajar con todos los futbolistas posibles al 100% y realizar todos los trabajos a la par, es decir, que no haya ningún jugador que físicamente no esté dispuesto a hacer los entrenamientos al mismo nivel que el resto de sus compañeros. Hasta ahora el único amistoso confirmado es el 3 de julio contra Flamengo, un equipo importantísimo de Brasil. Sabemos lo que significa enfrentarse al Mengao. El amistoso será en Portugal, que es donde estará haciendo la pretemporada el elenco de Río de Janeiro. Todavía no hay confirmado ningún amistoso más. Es muy probable que desde el 5 de julio hasta el 17 de julio, que será el día en el cual River debutará
frente al Dosigue por los 16avos de final de la Copa Argentina, primer encuentro en el segundo semestre. En Argentina, en Buenos Aires, sí se juega algún amistoso más contra algún otro equipo de nuestro país. Se barajó la chance de jugar algún amistoso en Europa contra el América de México o el Elche de España, pero todavía no se ha confirmado. Así que por lo pronto, durante las próximas semanas, la idea es que el plantel se ponga a punto físicamente. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, Lucas Beltrán en principio no será refuerzo de River por propia decisión de él, teniendo en cuenta que el millonario había arreglado su cesión con la Fiorentina de Italia. Es cierto que hay que esperar a que avance el mercado a ver si le aparece una propuesta de Europa, pero en principio River no sería prioridad. Nelson de Osa más cerca de irse a jugar al Vasco da Gama que de jugar en River, teniendo en cuenta que el millonario no está dispuesto a poner la cifra que exige el Betis y el Betis no está dispuesto a bajar sus pretensiones. También se consultó por Giovanni Lo Celso, con quien Coudet habría tenido una charla, pero hasta que no termine su participación en el Mundial es difícil poder saber si puede o no tener alguna posibilidad de jugar en River. Se intentará cerrar durante esta semana al fin a Ángel Correa, el más grande debería poner una suma cercana a los 14 millones de dólares. Lo mismo con Federico Fattori. River ya le ofertó a Argentinos 2,5 millones de dólares. Falta la respuesta que esperan que sea positiva por parte del equipo de la Paternal. En caso de que Enzo Fernández se vaya al Real Madrid a cambio de 135 millones de euros por los mecanismos de solidaridad, River recibiría una suma cercana a los 4 millones de la moneda europea y el plantel ya se encuentra en Alicante para realizar la pretemporada hasta el 5 de julio. Por el momento solamente un amistoso confirmado, el 3 de julio contra Flamengo en Portugal. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.